mayo de 1957. En el cielo sobre Tel Aviv y Jerusalén, y en las colinas desde Galilea hasta el Negev, el pueblo de Israel celebra el 9º aniversario de su independencia. Fue un día glorioso y lo celebran de 100 maneras distintas. Danzando en las colinas de Judea, ríen los niños y suenan las trompetas. En la mañana del día de la independencia, una de las celebraciones más conmovedoras. Haifa. Sobre una elevación que mira hacia el puerto de esta ciudad, se inaugura la Feria Industrial. La exposición ocupa una superficie de 4 hectáreas. Pabellones llenos de productos manufacturados en Israel. De la industria textil, tejidos de algodón y lana, plásticos y seda artificial para las industrias de la moda. Modistos provenientes de todas las capitales de Europa crean estilos dignos de París y de Roma. Aparte de las industrias principales, alimentos envasados y acero, cemento y muebles, durante este año más de 50 nuevos productos han salido de las líneas de montaje. A partes para máquinas. La exposición de Haifa relata la historia de un país que en 9 años se ha transformado de una tierra primitiva en una nación industrial. La historia de un pueblo que ha regresado a su tierra antigua desde los guetos de Polonia y Marruecos, de Budapest y Bagdad. La historia es ilustrada por las estadísticas. Las exportaciones industriales en el primer año ascendían a menos de 10 millones de libras. En el 9º año, la cifra se ha elevado a 60 millones y sigue ascendiendo. Una expedición de jóvenes israelíes, encabezada por el arqueólogo norteamericano Nelson Gluck, llegó a las profundidades del desierto de Negev. A través de estas calcinadas colinas por las cuales Moisés encabezó el éxodo desde Egipto, la expedición completaba un esfuerzo de 5 años. Un estudio detallado de cada carretera y aldea, de cada fortaleza y huella de caravana desde tiempos de Abraham. Los jarrones descubiertos constituyen una de 1000 pruebas de que en los días del Génesis florecía una civilización en el Negev. Un descubrimiento que da nuevos ánimos a los pioneros israelíes que fundan colonias en estas colinas históricas. Mientras la expedición de Gluck trabajaba en el Negev, el arqueólogo israelí Yigal Yadin se hallaba en las colinas de Galilea dirigiendo las excavaciones en la antigua capital de Hatzor. En este lugar, Josué condujo a sus tropas a la batalla, una ciudad que fue después una estratégica fortaleza del rey Salomón. Descubrieron 4 ciudades diferentes, cada una de ellas construida sobre las ruinas de la anterior. Es una tarea difícil hallar preciosos fragmentos de cerámica en toneladas de tierra.
Entre los hallazgos se contaban reliquias de los primeros días de los israelitas, incluso antes de tiempos de Josué. Bajo la diestra mano de este grupo de la Universidad Hebrea, poco a poco se completó el cuadro de esta gran ciudad de la Edad de Bronce, Hatzor. Abajo, en el extremo meridional de Israel, en el creciente puerto de Elat, en el 9º año de Israel se completó un importante proyecto. Trabajadores colocando las últimas secciones del oleoducto que lleva petróleo a través de 288 kilómetros de desierto, desde el Mar Rojo hasta Beersheba. A orillas del Mediterráneo se halla el moderno puerto de Haifa, abierto para los barcos de todas las naciones. Cargamentos destinados a Nápoles, Londres, Nueva York y el Oriente. Para los niños de Israel, la plantación de 3.500.000 árboles fue uno de los acontecimientos del año. En Tu B'Shvat, el día del árbol, virtualmente cada ciudadano de la nación planta un nuevo retoño. Y al mismo tiempo que se plantan árboles, se plantan aldeas agrícolas. Esta es la de Taos, al oeste de Jerusalén. Inmigrantes de la India y el Yemen cosechando sus primeras uvas para las prensas de la industria vitivinícola israelí. Pero los primeros frutos de la viña son para el consumo común. Una escena del libro de los Salmos. Transforma el suelo reseco en manantiales y deja que el hambriento se alimente. En el estadio de Ramat Gan, en Tel Aviv, una multitud de 60.000 personas asiste al encuentro de fútbol entre el Maccabi de Israel y el equipo campeón de Austria. Los israelíes también vieron a sus equipos enfrentándose a los de Uruguay e Inglaterra, Yugoslavia y la Unión Soviética. El fútbol es el deporte nacional israelí, pero otros cuentan con entusiastas adherentes. En las afueras de Haifa, jóvenes israelíes navegan en embarcaciones manufacturadas en astilleros de Israel. En la bahía de la antigua capital romana de Cesarea se celebró la primera regata nacional. Blancas velas curvándose contra el cielo donde los veleros fenicios desembarcaban maderas para la construcción del templo de Salomón. Los días de la Biblia forman el telón de fondo para otro acontecimiento deportivo del año. La primera carrera de bicicletas de 6 días alrededor de Israel. Los participantes fueron de Dan a Beersheba, los límites más extremos en tiempo del Libro de los Reyes. El quinto día, solo 3 no habían quedado eliminados. El sexto día, fue el británico Morris quien cruzó triunfante la línea final. Una medalla de oro y un premio especial para el triunfador. Jerusalén. Llega a la capital de Israel un embajador especial, el actor Danny Kaye, en gira patrocinada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Fue saludado por el primer ministro David Ben Gurión y por todos los niños de los alrededores. La escena recuerda la historia del flautista de Hamelin. El propósito de la gira era lograr apoyo mundial para el programa de bienestar infantil de las Naciones Unidas. He aquí un visitante que no necesita de intérprete. La risa es un lenguaje común. Get the guy with the chocolate here, with all the crackers. Thumbelina, thumbelina, thumb, thumb, thumb. Thumb, thumb, thumb. Thumb, thumb, thumb. Thumb, thumb, thumb. Tel Aviv. En el auditorio de Ohel Shem, la Filarmónica Israelí brinda un concierto en celebración de un acontecimiento muy especial, su propio cumpleaños. Hace justamente 20 años, Arturo Toscanini condujo el concierto inaugural de dicha orquesta. Las grabaciones de la Filarmónica se oyen en todo el mundo, y los más destacados solistas y directores han aparecido con la orquesta. Desde su fundador, Bronislav Huberman, a Kusevitsky y Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein y Sir Malcolm Sargent. Los ecos de la música se oyen en este cálido día de verano. En la superficie, Tel Aviv parecía una ciudad tranquila. Pero los ciudadanos que habían estado construyendo nuevas escuelas y edificios de oficinas comenzaron a construir refugios antiaéreos. Por la radio del Cairo habían oído la tronante voz del coronel Gamal Abdel Nasser, quien había amenazado: Egipto los silenciará para siempre, Egipto los reducirá a polvo. En las aldeas de Israel, a lo largo de la frontera de Sinaí y la franja de Gaza, los jóvenes colonos montaban guardia para proteger a sus niños y a sus campos de cultivo. Día tras día, la radio de Israel informaba de ataques de Fedaín. Nahal Oz announced today an attack by Fedain who blew up a house and machine gunned 6 head of cattle. Una mañana, los Fedaín lanzaron bombas por la ventana de esta escuela de la colonia de Shafrir. Las bajas, un maestro y 3 estudiantes yacen muertos sobre sus libros de oración. Otros 12 resultaron heridos. Actuando de acuerdo con el inalienable derecho a la defensa propia como miembro de las Naciones Unidas, el gobierno de Israel dio pasos para proteger la vida de sus ciudadanos. Mr. President, Señor presidente, el lunes 29 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel adoptaron medidas de seguridad en la península de Sinaí en ejercicio de nuestro derecho inalienable a la defensa propia. Lo que confrontamos esta noche es un punto de explosión después de 7 años de beligerancia ilícita. La beligerancia es la clave para la comprensión de nuestro problema. Egipto ha practicado la beligerancia contra Israel por tierra. Egipto ha practicado la beligerancia contra Israel por mar. Egipto ha establecido la beligerancia como la manifestación principal de su conducta emocional y espiritual hacia Israel. Egipto ha establecido la beligerancia como la base jurídica de sus relaciones con Israel. La crisis que la Asamblea General de las Naciones Unidas confronta esta noche es el resultado de esta beligerancia múltiple mantenida por Egipto durante 7 años y con especial vigor e intensidad desde el surgimiento del régimen de Nasser. Según el acuerdo de armisticio, cada ciudadano de Israel tiene derecho a labrar cada pulgada de suelo israelí y a navegar en cada pulgada de agua israelí sin obstáculos creados por la violencia egipcia. Sin embargo, durante este periodo del armisticio, nuestro territorio ha estado sometido a violaciones constantes.
La frontera no ha sido una barrera contra la violencia repentina de día y de noche. A las bajas en muertos y heridos se han agregado la destrucción de incontables oleoductos, acueductos y un infierno de inseguridad y peligro en las pacíficas aldeas campesinas de la región fronteriza. Pero esa beligerancia no solo se manifiesta por tierra, sino que también lo hace por mar. En 1948 el gobierno de Egipto adoptó medidas punitivas contra las naves de otros países que deseaban comerciar pacíficamente con Israel. Las banderas de 15 naciones que tienen el derecho incondicional de navegar libremente por el canal de Suez han sido ultrajadas y perjudicadas por obstrucciones ilegales. Barcos han sido confiscados y vendidos, cargamentos han sido secuestrados, marinos han sido torturados y puestos en prisión injustamente. El año pasado, como he de señalar, a todos estos tormentos se agregó el más penetrante y peligroso de todos, la organización y movilización de las unidades de Fedaín. Cerca de 2.000 casos de robo armado, 1.300 casos de choques con fuerzas armadas egipcias, 172 casos de sabotaje perpetrados por unidades militares y Fedaín egipcios en Israel. A raíz de estas actividades, 465 israelíes han sido muertos y heridos. Israel no tiene el derecho ni la intención de portar armas más allá de los límites de su legítima misión defensiva. Pero lo que se demanda de nosotros en favor de restaurar los derechos de Egipto y respetar los derechos de Egipto y respetar la seguridad de Egipto de acuerdo con el derecho internacional debe seguramente ser acompañado por compromisos igualmente obligatorios de parte de Egipto de que respetará la seguridad de Israel y los derechos de Israel de acuerdo con el mismo derecho internacional. Es obligación de Egipto abstenerse de actos de hostilidad, de liquidar sus actividades de comandos, de abolir su discriminación ilícita contra la navegación israelí en el canal de Suez y en el Golfo de Aqaba. Símbolo de la tensión bajo la cual Israel se ha visto obligado a vivir es este joven puerto de Elat. Durante 8 años la entrada a este puerto fue bloqueada por artillería egipcia emplazada en los estrechos de Tirán. La marina israelí ha abierto el camino para que los barcos de todas las naciones puedan navegar sin molestias por el Golfo de Aqaba. Un barco cisterna norteamericano escribió un capítulo histórico al pasar frente a los dominados cañones egipcios en Sharm el Sheikh para dejar su cargamento en Elat, estableciendo la nueva ruta de oriente a occidente a través de Israel. Mientras tanto, en Jerusalén, el embajador israelí Abba Eban, junto con el jefe de Estado Mayor Moshe Dayan, regresaba para efectuar consultas al formular al gobierno su política para estas horas de crisis. En las calles, el pueblo expresaba su determinación de no retornar a la antigua situación de tensión y de terror. El primer ministro Ben Gurión formula la política de la nación ante el Parlamento de Israel, la Knesset. Aunque una parte importante de nuestro objetivo ha sido lograda mediante la destrucción de bandas de Fedaín y de las bases desde las cuales eran proyectadas y dirigidas, debemos repetir nuestro urgente llamamiento a las Naciones Unidas para que exhorten a Egipto, que ha sostenido persistentemente que está en estado de guerra con Israel, a que renuncie a esta posición, a que abandone su política de boicot y bloqueo y emprenda negociaciones directas de paz con Israel. La señora Golda Meir, ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, dijo: Israel está ahora preparado a retirar sus fuerzas desde el Golfo de Aqaba y los estrechos de Tirán, en la confianza de que habrá continuada libertad de navegación para los barcos de otros países y de Israel en el Golfo de Aqaba y a través de los estrechos de Tirán. Proponemos que tenga lugar inmediatamente una reunión entre el jefe del Estado Mayor del Estado de Israel y el comandante de las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas, a fin de disponer que las Naciones Unidas asuman sus responsabilidades en la región de Sharm el Sheikh.
Israel espera asimismo que la responsabilidad de las Naciones Unidas en la administración de Gaza será mantenida durante el período de transición, hasta que haya un arreglo de paz, el cual deberá procurarse tan rápidamente como sea posible, o un acuerdo definitivo acerca del futuro de la Franja de Gaza. Ahora, señor presidente, séame permitido agregar estas pocas palabras a los estados del Oriente Medio, y más específicamente a los vecinos de Israel. Las colinas y los valles de la región han sido testigos de muchas guerras y muchos conflictos. Esta es también una parte del mundo de antigua cultura. Esta es la parte del mundo que ha dado a la humanidad 3 grandes religiones. Esta es también la parte del mundo que ha dado un código de ética a toda la humanidad. En nuestros países, en la región entera, nuestros pueblos están ansiosos y necesitan un más alto nivel de vida, grandes programas de desenvolvimiento y de progreso. Podemos, de ahora en adelante, todos nosotros, iniciar una nueva página, y en vez de luchar entre nosotros, podemos unirnos para luchar contra la pobreza, contra la enfermedad y contra el analfabetismo. Prometo aquí la cooperación del gobierno y el pueblo de Israel. En este esfuerzo unido no hay límite a lo que estamos preparados a contribuir a fin de que una vez más emane de aquella región una gran contribución a la paz y a la felicidad de la humanidad entera.